Un wallaby con un perro y una res como su mejor amigo. La vida moderna de Rocco fue una de mis caricaturas favoritas y me imagino que la de muchos también. Pues hoy en Diseño Feliz te voy a contar la historia, muy brevemente, la historia de su creador, Joe Murray. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escucharnos, por escuchar otro episodio de Diseño Feliz. Y como ya escuchaste, hoy te voy a contar una de mis historias favoritas de todos los 24 episodios que llevamos. Esta es yo creo que una de mis top 3, porque es una historia con un claro ejemplo de perseverancia, constancia y sobre todo de pasión a lo que haces y a lo que te gusta. Los inicios de la carrera de Joe no fueron nada fáciles y su vida personal tampoco lo fue. Ahorita vas a conocer por qué. Pero sin duda valieron la pena todos esos sacrificios y todos los retos que le puso la vida, ya que creó una de las caricaturas más icónicas de los 90s. Comenzamos. Joe nació en 1961 en Estados Unidos y como cualquier niño pues le gustaban muchísimo las caricaturas y también le gustaban mucho los cómics. Uno de sus cómics favoritos era la tira de cómics de Peanuts que salía en el periódico que le llegaba a su casa. Y también de los cómics le gustaba muchísimo la de Pogo. Incluso empezó a coleccionar tiras de cómics y actualmente tiene una gran colección de cómics donde tiene un arte original de Pogo. Empezó a dibujar desde muy niño, incluso a sus 12 años ya hacía sus propias tiras de cómics. Y no solo eso, las mandaba a los periódicos con la intención de venderles las tiras de cómics para que los periódicos lo publicaran. Pero lamentablemente, o me imagino que a sus 12 años pues todavía no tenía la técnica para que los periódicos se asombraran y le compraban los cómics, ya que ningún periódico le compró esas tiras de cómics. A los 16 años consiguió su primer trabajo como ilustrador, donde dibujaba caricaturas políticas para los periódicos. Uno de los que más dibujaba era el expresidente de Estados Unidos, Jim Carter. Después de ese trabajo, consiguió un trabajo en un parque de diversiones como caricaturista. Ese artista que está sentado en una silla abajo del sol con una hoja en blanco, tú llegas, le pagas, te sientas en un banquillo por unos minutos y él te dibuja de una forma chistosa como caricatura y te entrega el papel. Ese era su segundo trabajo. Y alrededor de esa edad, su profesor de arte, Mark Briggs, se convertiría en una persona muy importante para su vida y su carrera. Mark veía algo especial en Joe que nunca había visto en ninguno de sus estudiantes. Entonces lo tomó como su aprendiz, ¿no? Mark se convirtió en el mentor de Joe. Y no solo en el salón de clases, sino fuera y de una forma muy importante y también bastante increíble. Su profesor lo invitaba a un pequeño club de comedia y caricaturistas en California. Y a pesar de que el club era muy pequeño, grandes caricaturistas iban a ese club. Principalmente se juntaban los artistas a platicar de tendencias, ver sus nuevos proyectos y comentarlos y nada más juntarse con amigos. En ese club, Joe tiene la oportunidad de conocer a uno de sus ídolos en caricaturas, a Charles Schulz, el creador de Peanuts. Y no solo pudo conocerlo, sino pudo mostrarle su trabajo y pudo escuchar sus comentarios y opiniones. Pero no todo era perfecto. Por una parte tenía ese mundo rodeado de artistas muy muy exitosos, pero por otro lado tenía su propia realidad. Y esa realidad era que todas las personas externas le decían que debería de pensar en otra profesión y debería de dejar de hacer caricaturas, debería de concentrarse en la vida real y que ser caricaturista no lo llevaría a ningún lado, ¿no? Por una parte tenía a su papá, que no es que no lo apoyara, sino como papá yo creo que te preocupas bastante y dices, oye, caricaturista, pues cuáles son las probabilidades de que seas exitoso haciendo caricaturas, ¿no? Su papá le decía que mejor se enfocara en algo relacionado a computación y a sistemas, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70s, donde las computadoras empiezan a tener un auge bastante grande, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué no te enfocas en eso? Que de artista se iba a morir de hambre. Y por otra parte, ya más adelante en su vida, su suegro le preguntaba directo
que cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad. Entonces digamos que tenía muchísima presión social de dejar de perseguir el sueño de ser caricaturista o artista y convertirse o estudiar una profesión pues más aterrizada y con unas probabilidades mayores de un trabajo seguro, ¿no? A final de cuentas, su papá pues, creció en los 40 y en los 50 y estaba acostumbrado a una vida segura, ¿no? Consigue un trabajo en una fábrica, ten seguro social, crece, jubílate, retírate y ya tenés esa vida segura, ¿no? Y Joe no quería eso, ¿no? Joe sí quería ser caricaturista y artista, ¿no? Pero gracias o afortunadamente, Joe siguió con su sueño de ser caricaturista y eventualmente consiguió un trabajo como diseñador en una agencia. No era el trabajo ideal para él, pero mínimo le estaban pagando por dibujar. Ahí estuvo varios años trabajando hasta que pudo ahorrar lo suficiente para salirse y empezar a hacer sus propias películas independientes. Entonces, en 1981, Joe de 20 años se sale de su trabajo y empieza a hacer películas, o a tratar de hacer películas, ya que para 1982 Joe estaba quebrado y estaba viviendo en el sillón del departamento de un amigo y comiendo de lo que a este amigo le sobraba. Pero sin embargo no se daba por vencido, ¿no? En muchas entrevistas dijo que el convertirse en artista era su única opción y también era fanático de artistas como Monet, que su situación económica no importaba mientras sigue haciendo arte. Entonces digamos que le estaba pasando mal, pero se acostumbraba ya que estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo y al ver a Monet y a otros artistas que pasaban por la misma situación económica, decía, pues es normal, eventualmente mi arte agarrará popularidad, ¿no? Y así lo fue, pero después de muchos años más. Apenas estamos en 1982, está quebrado y está trabajando o dibujando en el sillón de un amigo, en el sillón del departamento de uno de sus amigos, ¿no? Trabaja así durante 2 años, quién sabe qué pasa bien en el 82 y en el 83, pero para 1984 funda su propio estudio, Joe Murray Studios. Primero empezaron como un estudio de ilustración y después de animación. En 1987 hace su primera película de animación llamada The Chore o La Tarea, y esta película fue publicada en 1988. Y para 1989 ganó el premio estudiantil de la Academia. El premio se lo dio uno de los cofundadores de Pixar, no me acuerdo quién, pero fue un premio pues bastante importante. Y esta película animada, que duraba solo 3 minutos, fue publicada en NBC y en muchos festivales de cine. Y ya por fin, a sus 28 años, las cosas le empiezan a ir algo bien a Joe, ¿no? En 1988 hizo algunas animaciones para MTV. En una de ellas, uno de los spots más populares, o cuando estaba haciendo este episodio, al menos cuando vi este spot, dije, sí me acuerdo de haber visto este spot en MTV hace muchísimos años más. Abajo en los comentarios te voy a poner la liga para ver si tú también lo reconoces. Pero bueno, en este spot aparece un hombre corriendo por la calle y entra una televisión donde en la pantalla viene el logotipo de MTV. Yo sí me acuerdo de haberlo visto. Ahorita cuando lo veas, a ver si tú también lo habías visto, ¿no? Pero bueno, en fin, en este spot aparece una versión de lo que podría llegar a ser Heifer, ¿no? No sabemos porque es una res bastante redonda, bastante gordita, parecida a Heifer, ¿no? Pero en este spot salió al aire en 1991. También en 1988 empezó a producir otra película animada, una especie como de continuación de su película pasada. Se llamaba My Dog Zero o Mi Perro Zero. Cuando estaba empezando la producción, un estudiante tocó la puerta de su estudio y le dijo que si le podía ayudar. Ese estudiante era Nick Jennings, que eventualmente se convertiría en el director de arte de Bob Esponja y de Adventure Time también.
Joe lo invitó junto con otros 15 estudiantes más y empezaron a ayudarlo a ilustrar, los fondos de esta película animada, a pintar las celdas y otras cosas más. Joe no tenía dinero para pagarles, pero les daba desayunos, comidas, cenas y muchísimo café. My Dog Zero la acabaron en 1992. Mientras estaba haciendo la producción de My Dog Zero, Nickelodeon se acercó con él y lo invita a proponer ideas para hacer un show. Joe no estaba tan seguro, y ahí te va por qué, vamos a ponerte en contexto. En esa época, finales de los 80s, Nickelodeon estaba haciendo shows muy diferentes y era una cadena muy diferente a la que conocimos después de Rugrats, ¿no? En esa época salían caricaturas como Inspector Gadget, Danger Mouse y otras caricaturas o shows que simplemente no eran tan populares, y Joe decía que no iban mucho con su estilo, ¿no? Pero Nickelodeon, como ya sabemos, estaba a punto de darle un giro a su programación, ya tenía la idea de hacer los Nicktoons, pero Joe no estaba muy seguro, ¿no? Pero Nickelodeon presionó y Joe eventualmente cedió. Nickelodeon le decía que podía convertir My Dog Zero en esa serie. Ten en cuenta que para esa fecha My Dog Zero todavía no se publicaba, apenas estaban en producción, ¿no? Y Joe no quería hacer My Dog Zero, ya que sentía que el conflicto de la historia no sería lo suficiente largo para mantener una serie entera. La trama, digamos, o el conflicto de My Dog Zero estaba bien para hacer una película o un corto animado de 3, 10, 15, 20 minutos, pero no una serie entera. Entonces le dijo, déjame pensar en otras ideas y te propongo diferentes ideas, pero My Dog Zero no la quiero para hacer mi serie animada. Joe regresó a su estudio, buscó todos los personajes que había creado para ver si encontraba su serie o que al menos fueran su inspiración. Y Joe encontró un cómic que había escrito hace unos años atrás, pero nunca publicó. El cómic se llamaba Zack y Travis, o Zack and Travis. En ese cómic venía un pequeño Wallaby amarillo. Este Wallaby era un personaje bastante buen tipo y bastante tranquilo, pero estaba rodeado de caos y el cambio lo ponía bastante nervioso. Una personalidad muy parecida a lo que Rocco sería ya en la vida moderna de Rocco. Joe vio el Wallaby, se acordó de por qué hizo el Wallaby en primer lugar para el cómic, vio que no había ningún Wallaby en ninguna serie animada, o al menos en ninguna serie animada popular, y le gustaba la historia y pensaba que el conflicto era lo suficiente bueno o suficiente largo para hacer varios episodios. Y así nace la idea de la vida moderna de Rocco. Ahora, la historia de por qué hizo un Wallaby en primer lugar. Joe estaba en un zoológico y ahí vio a un Wallaby. Este Wallaby estaba sentado en una esquina, bastante tranquilo, y estaba rodeado de monos saltando y haciendo tontería y media junto a este Wallaby. Y el Wallaby traía una expresión de que lo único que quería era estar tranquilo y en paz, y estaba algo como ansioso de no poder hacerlo porque estaba rodeado de todos estos monos y todo este caos. Entonces el cómic empieza a ser el cómic basado en este personaje que quiere estar tranquilo y que no quiere ser molestado y que quiere que se queden las cosas igual, ¿no? Joe presenta la idea de su show a los ejecutivos de Nickelodeon. Todo esto mientras, acuérdate que estaba haciendo My Dog Zero, ¿no? Entonces a Nickelodeon le gusta, y a casi terminando la producción de My Dog Zero le autorizan el presupuesto para hacer el piloto de la vida moderna de Rocco. En el piloto de Rocco, Rocco era amarillo, ya después ya se convertiría en el color que conocemos ahorita. Entonces publican My Dog Zero y empiezan la producción del piloto de la vida moderna de Rocco. Enseña el piloto a los ejecutivos, hacen el focus group, se lo enseñan a diferentes personas, y todo parece indicar que va bastante bien. Le dan luz verde para empezar la producción de la serie, y ¿te acuerdas que te dije que de un estudiante de Nick Jennings, el estudiante que llegó a tocarle la puerta, a decirle que le ayudaba a cambio de comida y café?
Pues Nick Jennings se convirtió en coproductor de este programa, y después de este programa, ya te dije, fue a ser el director de arte de Bob Esponja, ¿no? Entonces parecía que el sueño de Joe se hacía realidad, ¿no? Tenía 31 años y estaba a punto de crear su propia serie animada. Sin embargo, su vida se convertiría en una pesadilla en unos días más. A 2 meses de empezar la producción, su esposa Diane, su primera esposa, pierde la vida. Obviamente a Joe le dolió muchísimo esta situación y le costó muchísimo trabajo recuperarse. Incluso por mucho tiempo pensó en no hacer Rocko, pero pues eventualmente se logró levantar y seguir con la producción. Inicialmente su idea era producirla en su estudio en Saratoga, en California, ahí en San José, pero pues la muerte de su esposa le pegó muchísimo y necesitaba salirse de ahí o cambiar un poco de aire para pues ya concentrarse en su nueva realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces se muda a Los Ángeles, primero él y algunas personas de su estudio, y eventualmente todo el estudio se mueve para Los Ángeles, ¿no? En 1991, acuérdate que se estrenó Rugrats, Doug, Ren y Stimpy, y le estaba yendo demasiado bien a estas 3 caricaturas, por lo que en 1992 todo el enfoque y todo el foco y toda la apuesta estaba en estas 3 caricaturas, y era cuando Joe estaba produciendo a Rocko, ¿no? Entonces digamos que los ejecutivos de Nickelodeon pues no le estaban poniendo mucha atención, ya que tenían sus nuevas 3, digamos, estrellas en la cadena, y decían, pues si Rocko sale bien, pues saldrá bien, ¿no? Esto le resultó bastante atractivo y bastante bien a Joe, ya que tenía muchísima libertad de hacer lo que quisiera. Digo, todas las caricaturas de Nickelodeon, Nickelodeon, la verdad, los ejecutivos hicieron un excelente trabajo porque le daban pues muchísima libertad a todos los creativos y a todos los creadores, escritores y animadores, pero más a Rocko, porque a Rocko, digamos, no le estaban poniendo muchísima atención, ¿no? Pero entonces la vida moderna de Rocko se estrenó en 1993, y a diferencia de los otros Nicktoons que te acabo de decir, Rocko no fue un éxito de inmediato. Era bastante diferente a todas esas, que muchas personas se confundían y no entendían bien de lo que trataba la caricatura. Incluso el papá de Joe no sabía de qué era y decía, ¿a poco esta caricatura es para niños? Como que no entendían mucho. Pero los ratings son los ratings, y los ratings empezaron a subir y a subir y a subir y a subir y a subir, y Joe sabía que la gente estaba viendo su caricatura, su creación, pero no qué tanto había impactado en la gente. Se dieron cuenta del impacto hasta que terminaron la serie, ¿no? Iban por ejemplo, a restaurantes, en la calle y todo eso, y se empiezan a dar cuenta, también en internet, ahí empezaba un poco los chats estos, en 1996-95, donde empiezan a ver que la gente empieza a comentar los episodios, empiezan a sacar frases del show, y ahí se dan cuenta que pues sí hicieron algo que tuvo muchísimo impacto en la gente, ¿no? En todos nosotros. La serie de Rocko la cancelaron en 1996, y posteriormente Joe se fue a Cartoon Network a hacer Camp Lazlo. Donde fue nominado a 3 Emmys, y los cuales ganó 2. Y empezó a escribir un blog donde trataba de su vida, de cómo creaba caricaturas, de su pasado, de etcétera, etcétera, ¿no? Que actualmente este blog sigue vigente y Joe sigue escribiendo constantemente. Si lo quieres checar, es Joe Murray Studios, y ahí puedes ver todo ese blog, donde te digo, sigue escribiendo. Ahorita vive en Bélgica, y ahí sigue escribiendo, ¿no? Pues este blog fue tan exitoso que sacó un libro sobre cómo crear caricaturas, y le fue bastante bien, ¿no? O sea, mientras estaba escribiendo, dando tips y consejos de cómo había creado Rocko, de cómo había creado Camp Lazlo, de sus inicios de la carrera, etcétera, etcétera, la gente lo empezaba a seguir y a seguir y a seguir, hasta que se acercó una editorial y le dijo, oye, ¿por qué no vamos a hacer un libro, ¿no? Entonces Joe saca este libro y le fue bastante bien. Y ahorita, adelantándonos bastante a los 2016-17, donde estaba haciendo la serie animada para PBS llamada Let's Go Luna, las personas de Nick le hablaron para ofrecerle hacer la continuidad de Rocko con Netflix.
Al inicio Joe no quería, y no quería porque, pues, una, ya había pasado muchísimo tiempo, y dos, no tenían todo el equipo de escritores y animadores, ¿no? O sea, estaba el equipo original, faltaba, pues porque ya todo el mundo se había ido, y algo que hizo Rocco, digamos que fue la cuna de artistas pues muy muy importantes, que cuando terminó Rocco todo el mundo se fue a hacer sus creaciones. El más grande fue Steven Hillenburg, que después de Rocco fue y creó Bob Esponja, ¿no? Entonces a Joe le daba muchísimo miedo hacer la serie de la continuidad de Rocco, porque no tenía el equipo, no tenía todos sus escritores y sus animadores, y porque decía que ya había pasado tiempo y a lo mejor la gente pues no le gustaba el regreso, o no le gustaba la historia. O sea, la presión era muy muy grande. Pero afortunadamente aceptaron e hicieron la película, que se estrenó en el 2019. Y no sé tú, pero a mí me encantó, y creo que es una de las continuidades mejores hechas de todas las caricaturas que hicieron en los 90s y que han tratado de seguir la continuidad. A mí me encantó la película de Rocco que salió el año pasado en Netflix. Pero bueno, eso fue todo. Fue la historia muy resumida de Joe Murray. Espero te haya gustado este episodio. Espero te haya gustado la historia de Joe. Y si eres fan de Rocco, no olvides de ver nuestros relojes que tenemos de Rocco y de Heffer en thislis.com. Esto fue Diseño Feliz, las historias detrás de todo lo que nos hizo felices y sigue haciendo felices. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.